soy inmune. so I'm not immune. Soy un ser humano como todos ustedes. I'm a human being like everybody else. Ok, vamos a comenzar. Un predicador estaba hablando de salvación. A preacher was talking about salvation, Algunos hombres lo escuchaban and some men heard. y uno de ellos, uno de los que estaba entre la gente, And one of the ones among the people, le dijo: yo no necesito nada porque yo soy un hombre bueno. he said, I don't need anything because I'm a good man. Y hábilmente el predicador le preguntó: And the preacher asked him, entonces tú dices que eres bueno, ¿verdad? so you say that you're good? Claro, yo soy una buena persona. He said, of course, I'm a good person. Y le preguntó: ¿alguna vez has robado? He asked him, have you stolen any time? Tiene que ser, no necesita ser un banco, puede ser algo pequeño. It doesn't have to be a bank, it could be something small. Y el hombre dijo: sí, And the man said, yes, pero es algo pequeño. but it's something small. Y después le preguntó: ¿alguna vez has dicho una mentira? He asked him, have you lied once? Y el hombre dijo: sí. And the man said, yes. Y le preguntó: ¿cómo se le llama a alguien que miente? What do you call someone that lies? Él dijo: pues mentiroso. He said, a liar. Y después también le preguntó: ¿y cómo se le llama a alguien que roba? What do you call someone that steals? Ladrón, contestó. A robber. Y después le preguntó, le dio la estocada final: And then he asked him the last question. ¿aún sigues creyendo que eres una buena persona? Do you still think and believe that you're a good person? Y el hombre se quedó pensando. And the man was thinking, Oiga, hermanos, ¿y si nos preguntaran a nosotros, what if they asked us, cuántos de aquí alguna vez han pecado? how many here of us have sinned? Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. The word of God says that we all have sinned. No los estoy señalando a ustedes, I'm not pointing you out. yo me incluyo. I include myself. Una por una irían cayendo nuestros argumentos, ¿verdad que sí? And we'll be going one by one with our arguments. De buenas personas. Dice Romanos 3 del 10 al 12. Romans 3:10 to 12 says, No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. there's no one, not even one, that does what is right. Y cuando leemos esto me acuerdo del joven rico, And when I read this, I remember the rich young man, que Cristo le dijo: no hay bueno más que solamente Dios. that Christ told him there's no one that's good, only God. Entonces, ¿cómo cumpliríamos delante del gran juez? So how can we be good in front of the great judge? ¿Cómo podríamos entrar al cielo? How can we go enter into heaven? ¿Usted cree que merecemos el cielo? Do you think we deserve heaven? Dice la Biblia que el alma que peca morirá, o sea que va al infierno. Es lo que dice la Biblia. The Bible says that the soul that sins goes to hell. A veces me salgo allá en mi traila Sometimes I go outside where I live, y siempre me cubro. and I always cover up. A veces quisiera ir hasta descalzo. Sometimes I even want to go barefoot. Pero digo, alguna espina, algún animal me vaya a picar. So I might step on something, or something might bite me. Y me pongo unas botas para salir. And I just put on some boots to go out. Esa es mi protección. That's my protection. Y regreso sano y salvo a mi traila. And I go back home when I'm safe. ¿Cómo podríamos salir sanos y salvos How can we be safe delante de Dios, before God no habiéndonos cubierto con Cristo? if we haven't been covered by Christ? El tema para esta mañana The theme for today, se llama Cumplamos toda justicia. let's do all justice. Y le dije a Joel, el que está allá en los controles, And I told Joel over there in the room, le digo: ponle solamente toda justicia. put something just all justice. Porque es un corto, un nombre corto. Because it's a short name. Ahora yo les pregunto a ustedes, Now I ask you, ¿cómo podríamos cumplir toda justicia? how could we abide by all justice? ¿Cómo pudiéramos ser aceptos delante del gran Dios? How could we be accepted by the great God? Y surgen estas tres palabras And there are three words que hablan de perfección. that speak about perfection. Un día yo enseñé, yo prediqué, One time I taught and preached, que para entrar al cielo se necesita ser perfecto. to enter into heaven, you need to be perfect. Todos los que están allá son perfectos. All the ones up there are perfect. Y ahora nosotros, And now us, ¿qué
¿Qué nos espera entonces? What awaits for us? ¿Cómo podríamos cumplir con la justicia How could we comply with justice para lograr la salvación? to get salvation? Cuando Adán pecó, When Adam sinned, nuestro primer padre, our first father, cada hombre ha hecho lo mismo. all man has done the same. Y dice la palabra que la paga del pecado es el infierno. And the word says the wages of sin is death. Hell. Romanos 6:23. Romans 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin are death. Y cuando el hombre pecó, le esperaba la muerte. When men sinned, death was waiting, Separado de Dios separated from God y desconectado de la vida eterna. and disconnected from eternal life. Cristo dijo, And Christ said, yo soy el camino y la verdad y la vida. I am the truth, the way, and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. And no one comes to the Father but if it's not through me. La palabra muerte significa separación. The word death means separation. Cuando un hombre muere, el alma se separa del cuerpo. When a man dies, the soul separates from the body. Pero espiritualmente, But spiritually, cuando el hombre peca, queda separado de Dios. when men sins, they separate from God. Cuando un hombre muere sin Cristo, When someone dies without Christ, ya no hay esperanza. there is no more hope. Muere sin Dios y sin esperanza. They die without God and hope. Y el lugar a quien él va And the place where they're headed es el lugar de tormento. is the place of torment. Entonces, Dios trazó un plan para toda la gente. So God has a plan for all people, Un plan para ti y para mí también. a plan for you and for me. Yo he pecado. I have sinned. Y ese plan sería ejecutado por el Hijo de Dios, por Jesucristo el Señor. And that plan would be completed by the Son of God. Y también cumpliría el requisito divino para la salvación. And he will also comply with the requisite Y- for the salvation. Y para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino que pudiera entrar al cielo. So that all that believe will not be lost but can enter heaven. Y para ello Cristo tendría And so for that, Jesus would have to que cumplir toda justicia. comply and finish all justice, La justicia tuya y la mía. your justice and mine, Y también delante de Dios. also before God. Repita conmigo. Repeat after me. Toda justicia. All justice, Para que el hombre, que era imposible por su naturaleza, so that man that was impossible through nature cumplir con esa justicia, could comply with that justice. pero para el Hijo de Dios, But for the Son of God, y solamente por Él sería posible. and only through him it would be possible, Solamente a través de Cristo. only through Christ. Hemos explicado I have explained que nadie está capacitado para vivir una vida perfecta. that no one is capable of living a perfect life, De hecho, ya hemos pecado. but we have sinned. A esta edad yo ya pequé muchas veces. At this age, I have sinned a lot. Usted también. So have you. Si así con mis pecados me hubiera muerto en mis delitos y pecados, If I had died with my sins, ya no habría salvación para there mí. would be no more salvation for me. Sin Jesús Without Jesus, no hay salvación. there's no salvation. Todos hemos pecado y estamos descalificados según la ley de Dios. We have all sinned and are disqualified according to God's law. Cuando algún hermano busca a Dios When someone is looking for God en oración, through prayer, trata de no pecar. they try not to sin. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les ha pasado? How many have done that? Que decimos, siento que Dios está conmigo, That we say, I feel God is with me. ya no voy a decir esto, ya no diré aquello, I won't say this or that. ya no haré aquello, porque el Espíritu de Dios nos redarguye. Or I won't do that because the Spirit of God is confronting us. Nos hace sentir que Dios nos ha dado algo que hay que cuidar. He makes us feel that God has given us something to take care of. La santidad como regalo, porque no lo hemos ganado. Holiness as a gift because we have not earned it. Y sentimos que tenemos que cuidar eso. And we feel like we have to take care of that. Entonces muchas veces, después de intentar no fallar, So many times trying not to fail, para no perder nuestra comunión con Dios, so we won't lose communion with God, terminamos fallando. we end up failing
¿A cuántos les pasa? How many have done that? Y nos desesperamos. And we are sad about it. Y nos entristecemos. And we're sad. ¿Cuánto les ha pasado? How many have done that? Que a veces decimos, otra vez. Sometimes we say again. Yo no sé si Dios podría perdonarme otra vez. I don't know if God can forgive me again. En un círculo que es constante. In a circle that keeps going. ¿Qué debemos hacer entonces? What must we do then? Seguir buscando a Dios. Keep searching for God. Cierta ocasión algunos de las que seguían a Jesús, In an occasion, the ones that followed Jesus, al oír la palabra que era dura, when they heard the word of God that was hard, se alejaron de Cristo. they left Christ. Y Pedro le dijo, Señor, todos se han ido. And Peter told Christ, everyone left. Y le preguntó Jesús, ¿y tú también quieres irte? And Christ asked him, do you want to leave as well? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Peter said, Lord, who will we go to? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. If only you have the words of eternity. Así que no podemos rendirnos. So we can't give up. Hubo un hombre antes de que Cristo naciera There was a man before Christ was born, como ser humano. like a human. Aclaro, So I'm clarifying that. porque el Hijo de Dios es eterno. Because the Son of God is eternal. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In the beginning, the Verb was with God, and the Verb was God. San Juan 1:1. John 1:1. Pero como hombre, antes que él naciera, Bueno. hubo un hombre llamado Zacarías. Before he was born like a man, there was a man named Zechariah. Su esposa se llamaba Elizabeth, quien era estéril. His wife was Elizabeth, and she couldn't have kids. Y de estos dos And from these two padres fathers, nacería Juan el Bautista, John the Baptist would be born. un hombre de cual Cristo testificó diciendo que de entre los hombres nacidos de mujer nadie había más grande que Juan el Bautista. That Christ said that from all men born from women, no one was greater than John the Baptist. Y Juan el Bautista fue conocido como el último profeta del Antiguo Testamento, And John the Baptist was known as the last prophet of the Old Testament antes de Cristo. before Christ. Cuando Juan nació, When John was born, pasó su vida apartado en el desierto, he spent his life alone in the desert, separado del mundo. he was separated from the world. Su misión era grande. He had a great mission. Él tendría que preparar el camino para la llegada del Mesías, He had to prepare the way for the Lord's arrival, para la llegada de Jesucristo, nuestro Señor. for when Jesus arrived. Así que él estuvo en el desierto ayunando y orando. So he was in the desert fasting and praying. Me recuerda a Cristo, It reminds me of Christ, sin contaminarse del mundo. without contaminating himself from the world. Y cuando salía para predicar. And when he did go out, he went to preach. Era el tiempo de la venida del Mesías. It was the time of the arrival of the Messiah. Y la palabra Mesías The word Messiah significa el Salvador, means the Savior, el Cristo, the Christ, el ungido. the Anointed One. Y decía Juan el Bautista, And John the Baptist said, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. he said, repent and turn because the kingdom of heaven is at hand. ¿Y saben ustedes qué significan estas cortas palabras? Do you know what these short words mean? Significaba que se tenían que arrepentir para estar delante del Mesías. It meant they had to repent to be before the Messiah. Que el Mesías estaba entre ellos, por lo tanto tenían que arrepentirse That the Messiah was among them, so they had to repent y ser presentados dignamente delante del Señor. and be presented dignity before God. Estaba anunciando la venida y la presentación del reino de Dios en la tierra. He was announcing the coming and the presentation of the Lord on earth. Por eso
Cuando Cristo dice que este es el profeta más poderoso That's why when Christ says this was the most powerful prophet de todos los que habían existido hasta entonces. from the ones that had existed until then, Y yo he admirado a Moisés I have admired Moses porque tardó 40 días because he spent 40 days orando delante de Dios en el monte. praying before God on the mount. Y después volvió otros 40 días y 40 noches. And then he returned another 40 days and 40 nights. He admirado a Moisés, a Samuel, I have admired Moses and Samuel, a Nehemías. Nehemiah. Pero Cristo habló de que Él era mayor que ellos. But Christ said that John was greater than them, ¿Y qué poder tenía este hombre? and all the power this man had, Que los pueblos enteros iban a buscarlo. that whole towns went to look for him. Esto no se logra sin unción. You can't do this without anointing Esto no se logra con palabras vacías. or with empty words Gente estudiada, or people that have studied preparada, or prepared ir a themselves. escuchar a un hombre Go listen to a man que se vestía de manera humilde. that dressed in a humble way. Pero ¿sabe cuál era el secreto? But you know what was his secret? Que este hombre vivía en santidad, That this man lived in holiness, que se había apartado del mundo. that he had departed from the world. Por eso que el Espíritu de Dios That's why the Spirit of God le había dado esa capacidad a este hombre. had given him this capacity. No era que llevarlos a fuerza con sabiduría humana, He wasn't making people go by his own knowing. era la palabra del Señor. It was the word of God. Era un hombre que hablaba y aún los que no, los contrarios, iban convencidos. When he spoke, even the people that didn't agree were convinced. Dice la Escritura que aún los fariseos y los saduceos iban a bautizarse. The Bible says even the Pharisees and Sadducees went to get baptized. Y Juan el Bautista les dijo, generación de víboras. And John the Baptist told them, a generation of snakes. ¿A cuántos de aquí se enojan cuando que nos dijeran víboras? How many would get mad if they call you a snake? Pues este hombre tenía la capacidad de decirles víboras a la gente y la gente en lugar de enojarse se arrepentía. So this man had the capacity to call people snakes, and then instead of getting mad, they repent. ¿No es esto poderoso? Isn't this powerful? Sí, soy una víbora, Señor, perdóname. Juan, por favor, quiero bautizarme. Me arrepiento de mis pecados. And they would say, yes, I'm a snake. I want to get baptized. Lord, forgive my sins. Y Juan nos bautizaba. And John would baptize them. Era la forma de estar limpio. That was a way of being clean. El agua en el Antiguo Testamento The water in the Old Testament simbolizaba que el Espíritu de Dios symbolized the Spirit of God. y tenía la capacidad de limpiar físicamente y espiritualmente. And it had the capacity to clean them spiritually and physically. Por eso los sacerdotes cuando se lavaban las manos That's why the priests, when they washed their hands, era una forma de purificarse para servir en el templo. was a way to get purified to serve in the temple. Pero ahora estos tenían que ser bautizados But now these people had to be baptized. y se bautizaban los que estaban arrepentidos. The ones that were repented would get baptized. El requisito para que la gente se bautizara era que primero tenían que arrepentirse. And the requirement for people to get baptized was they had to repent first. Y aquellos hombres eran hombres que se creían de la alta alcurnia, And those men back then thought they were the wealthiest, maestros de la ley, doctores de la ley, doctors of the law, contadores. accountants, Contadores digo por no decir publicanos, and not say accountants, to not say publican. pero ellos iban a bautizarse arrepentidos. But they went to get baptized repenting. ¡Oh, el Mesías está entre nosotros! Y buscaban y buscaban. They said the Messiah is among us, and they would look for him. Pero por las dudas me arrepiento. But just in case, I'll repent. ¿Quieres bautizarte? Sí, quiero bautizarme. Lo metí en el agua y ya. They would get baptized in the water. Era un testimonio público. It was a public testimony, Que todos vieran so everyone saw que aquel hombre that that man estaba arrepentido was repentant, y que ahora esperaba ver al Mesías. and he was waiting to see the Messiah. Y la gente le preguntaba a Juan, And the people asked oye Juan, John, ¿eres tú el Cristo? are you the Christ?
Christ? Él contestaba, no, And he answered, no, yo no soy el Cristo. I am not the Christ. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. I'm the voice that cries in the desert, preparing the way for the Lord. Ando enderezando las sendas I am making the pathway straight de un mundo torcido from a crooked world para que entre so they can enter, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. so the King of Kings can enter. Su vestidura de este hombre What he wore era de piel de camello, was camel fur, un cinto de cuero alrededor de sus hombros como cinturón. he wore a belt of a camel around him Perdón, dije de sus lomos. from Los lomos son la parte de la cintura para abajo. his waist. Era como cinturón. Ninguno más grande que Juan, Cristo dijo. Christ said there was no one greater than John. ¿Sabe qué comía? You know what he ate? Comía langostas y miel silvestre. He ate wild honey and locusts, Pero no de esas langostas que hay en el mar, que están deliciosas. not the ones from the sea. Le llaman langostas a un tipo de grillo It's like a grasshopper. que hay en los montes. Y comía, bueno, la miel me la como, los grillos no. So I'll eat the honey, not the grasshoppers. Y Dios le dio la unción, hermano, de atraer multitudes. And God anointed him to attract multitudes. Todo Jerusalén, si usted lee con cuidado la escritura, If you read the Bible, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea that all of Jerusalem and Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. and the province around the Jordan River Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, were baptized in the Jordan, confessing their sins. al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían When he saw the Pharisees and Sadducees a su come bautismo, to their baptism, les decía, generación de víboras. he would call them a generation of snakes. ¿Quién les enseñó a escapar de lo que viene, Who taught you to escape of what's coming, de la ira venidera? of the coming fury? Está bien, bautícense, pero hagan frutos dignos de arrepentimiento, decía. He said it's fine to get baptized, but you have to do fruits of repentance. Ustedes vienen a bautizarse para seguir pecando, You come to baptize and keep sinning, pero necesitan arrepentirse primero. but you have to repent first. Sean hacedores de la palabra Be doers of the word y no tan solo oidores. and not just hear the word. Todo mundo oye, Everyone hears, excepto los sordos. except the ones that can't hear. Pero ¿quién es aquel que quiere cumplir con la palabra? But who wants to comply with the word? Mateo capítulo 3, versículo 10. Matthew 3:10. Para los que no se arrepienten, For the ones that don't repent, les dijo Juan, John told them, ustedes que vienen y no están arrepentidos. you that come and not Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. the axe is at the root of the trees, Y todo árbol que no da buen fruto and every tree that does not produce good es fruit cortado will be cut down y echado al fuego. and thrown into the fire. Así que si ustedes no dan buen fruto, So if you don't give good fruit, serán echados al fuego también. you will be thrown into the fire as well. ¿Cuántos alaban a Dios? How many praise God? Que dicen no porque están hablando de juicio. No, because there's No doy gloria a Dios ahora. Espero que digan alguna bendición. I hope they say a blessing. Y les dijo Juan And John told them, a todos los oyentes que están aquí en el Jordán, all the ones here in the Jordan, yo los bautizo en agua I baptize you in water para arrepentimiento. for repentance, Pero el que viene tras de mí, but the one that comes after me, a cuyo calzado no soy digno de llevar, I'm not worthy to wear his shoes. él es más poderoso que yo. He is more powerful than I am. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. ¿Cuántos alaban a Dios? Démosle un fuerte aplauso al que vive. La importancia del bautismo en agua, hermanos, The importance of being baptized in water, no es un juego, it's not a game, es un mandamiento de Jesucristo. it's a commandment from Christ. Mateo 16, 16. Matthew 16:16. El que creyere The one that believes y fuere bautizado and is
baptized será salvo. will be saved. Dos requisitos: 2 requisites: creer believe y ser bautizado. and be baptized. ¿Qué pasa con los que no se bautizan? What happens with the ones that don't get baptized? No estoy hablando de niños porque los niños no pueden arrepentirse. I'm not speaking of kids because they can't repent. Se necesita arrepentirse. We have to repent first. Es importante ser bautizado. It's important to be baptized. Y dijo Juan que Cristo era más poderoso que él. And John said Christ was more powerful. Eso nos da idea This gives us an idea del poder en el cual Juan operó. of the power that John operated in. Amén. Y cuando Cristo vino a Juan al Jordán, When Christ came to John in the Jordan, porque llegó el momento que Jesús comenzaría su ministerio, because the moment where Jesus would start his ministry, él fue para bautizarse. he went to get baptized. ¿Quién lo iba a bautizar? Who was going to baptize him? Juan el Bautista. John the Baptist. Pero cuando él vino, But when he came, Juan le decía: no, yo no puedo bautizarte, tú eres mayor que yo. John told him, I can't baptize you, you're greater than I. Además que Cristo no tenía pecado, ¿de qué iba a arrepentirse? And Christ didn't have any sins, what would he repent of? Porque Jesús se bautizó. Because Christ was baptized. Si para ser bautizado primero tenía que arrepentirse, eso es lo que hemos dicho. To be baptized, we have to repent first. Entonces, si Cristo no tenía de qué arrepentirse, ¿por qué tenía que bautizarse? So if Christ didn't have anything to repent of, why did he have to get baptized? Y Juan se le oponía. And John didn't want to. Le dice: yo necesito ser bautizado por ti. He said, I need to be baptized by you. ¿Cómo tú vienes a mí? How are you coming to me? ¿Cómo? How? Y Jesús le respondió, And Jesus answered, Mateo capítulo 3, versículo 15, Matthew 3:15. le dijo estas palabras: He said these words. deja ahora, por esta vez, He said, solo por esta vez. let me, or just do it this time. La Biblia Reina Valera dice: deja ahora. The Bible says, let it be so now, Pero para que entienda usted y yo juntos, todos, hasta el más chiquito, so that we can understand. se lo estoy explicando bien. I'm explaining it well. Le dijo: deja ahora. ¿Qué significa ahora? Let it be so now. What does that mean? De este tiempo. At this time, Today, right now, ¿verdad? Deja ahora porque así es necesario, that it's proper for us to do this, conviene to fulfill que cumplamos toda justicia. all righteousness, Así conviene. to fulfill this righteousness. Yo no tengo de qué arrepentirme, I don't have anything to repent of, pero conviene que lo haga. but we must fulfill this, Porque así voy a cumplir la justicia, toda justicia. because this way I will fulfill all righteousness. Y yo les pregunto a ustedes: And I ask all of you, ¿cuál justicia? what justice? ¿La justicia tuya? Your justice, ¿Tuya? yours, ¿De ustedes? yours, ¿La justicia de ustedes y la justicia mía? and my justice, righteousness. Jesús no tenía por qué ir a bautizarse, Jesus didn't have to get baptized, pero Él lo hizo but he did it porque en ese momento because in that moment Él estaba profetizando su muerte. he was prophesying his death. Era como un acto profético. It was like a prophetic act. Lo que estaba pasando en el Jordán, en el agua, What was happening in the water in the Jordan se iba a trasladar a la cruz. was going to be translated to the Po- cross, Porque el bautismo because baptism significa morir means death, a nuestra vieja manera de vivir. to die of our old ways, Después ser sepultado. and then be buried. Y Cristo fue sepultado, And Christ was buried, pero después resucitó. but then he rose. Cuando nosotros nos bautizamos, When we get baptized, somos sepultados con Cristo we are buried with Christ, para resucitar so también that we can rise like he did. para una nueva vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que no olvide esta frase: So don't forget this phrase. cumplamos toda justicia. Let's fulfill all righteousness. Oiga, hermano, a mí me conviene So it's good for me que Cristo cumplió
mi justicia y la tuya, that Christ fulfilled my righteousness, la de todos. everyone's righteousness. Dice la escritura que después que fue bautizado, The word says that after he was baptized, saliendo del agua, when he got out of the water, los cielos se abrieron. the heavens opened. ¿Y sabe usted lo que significa los cielos abiertos? Do you know what a heaven that is open means? Hubo momentos en la escritura There were moments in scripture cuando los cielos se cerraron when the heavens were closed. y hubo hambre y destrucción. There was hunger and destruction. Hubo escasez y hubo muerte. There was death. Pero cuando Cristo sale del agua, But when Christ gets out of the water, los cielos se abren. the heaven is open. Y ahora tenemos vida. And now we have life. Dice la palabra The word says que el Espíritu de Dios that the Spirit of God, en forma de paloma, in the shape of a dove, no eres una paloma, and he is not a dove, es como paloma, he is like a dove, descendió sobre Cristo and he descended above Christ, y se posó sobre él. and he landed on him, Permaneció en él. and he stayed in him. Y se oyó la voz del Padre en el cielo And then the Father's voice in heaven was heard que dijo: that said, este es mi Hijo amado, "This is my beloved Son, en quien tengo who complacencia. I am pleased. Él me complace. I am pleased with him. Él hace que mi palabra se cumpla. He makes my word come true." ¿Cuál palabra? What word? Que el hombre tiene que arrepentirse para entrar al cielo. That men have to repent Y que to Cristo heaven, pagó el precio de nuestros pecados. and that Christ paid for our sins, Así Cristo cumplió toda justicia. and that's how Christ fulfilled all righteousness. Y quiero respaldar bíblicamente lo que estoy diciendo, And I want to back what I'm saying biblically, para que no después digan que hablé algo que no es escritural. so that no one will say I spoke something not in the Bible. Que el bautismo de Cristo The baptism of Christ era proféticamente la muerte de Cristo en la cruz. was prophetically his death on the cross. Encontramos actos simbólicos o proféticos en las escrituras We find symbolic or prophetic acts in the Bible, como un adelanto de lo que sucedería después. like something that foreseen to come. Por ejemplo, la gente sacrificaba un cordero Like people would sacrifice a sheep para que sus pecados fueran perdonados. so that their sins would be forgiven, Y este borreguito moría en lugar de la persona, and this lamb would die instead of the person, porque la palabra de Dios decía o dice because the word of God says que la paga del pecado es muerte. the wage of sin is death. Así ese corderito moría entonces, So that lamb would die, pagando el precio con su vida del pecado del quien lo llevaba. he would pay with his life the sin of the one that would take him, Ese cordero and that lamb es un símbolo o figura de Cristo. is a symbol of Christ, Que sería Cristo sacrificado para morir por nuestros pecados. that Christ would be sacrificed to die for our sins. Por eso Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, That's why when John saw Christ coming, él exclamó fuertemente he exclaimed loudly para que todos lo oyeran, so that all could hear. testificando, diciendo: He was testifying, saying, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. "The Lamb of God that takes the sin A of the su world." nombre sea la gloria. Él entonces estaba profetizando que sería crucificado. So he was prophesying that he would be crucified. El bautismo era un anuncio de su sacrificio. And the baptism was an announcement of his sacrifice. En Marcos 10:39, Mark 3:39, Jacobo y Juan Jacob and John pidieron que se les diera el sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda de Cristo en el cielo. they asked to be seated on the left and the right of Christ in heaven. Y Jesús And se Jesus, sorprendió, ¿verdad? Él ya lo sabía, pero dice la Biblia que les contestó. Jesus was surprised, but he answered, Y les contestó con una pregunta. and he answered with a question. ¿Pueden acaso beber del vaso que yo bebo? Can you drink of my cup ¿O del bautismo con que yo soy bautizado?
or the baptism that I'm baptized in. Él se refería a morir, He referred to dying, a ser sacrificado, to be sacrificed, donde cumpliría toda justicia. where they would fulfill all just righteousness. Así, esta manera, Jesús se bautizó. And Jesus was baptized in this way. Pero los pecados por los cuales Él moría no eran de Él, But the sins that he was dying for weren't his. eran de todos nosotros. They were all of ours. Los pecados por los que tú y yo The sins that you and I íbamos a morir, were going to die for. Cristo los tomó y los cargó sobre su Christ cuerpo took them and he carried them in his body. y quedaron clavados en aquella cruz And they were nailed on that cross para poder así cumplir la ley de Dios, so that he could comply with the law of God. que decía: el alma que pecare, esa morirá. That said, the soul that sins will die. Pero ya en Cristo But in Christ, nosotros no morimos, we don't die. dormimos We sleep para ser despertados. to be awakened. Esa es la ley de Dios. That's the law of God. Así Cristo cumplió toda justicia. And that's how Christ fulfilled all righteousness. 3 años después, 3 years later, Cristo llevaría eso a lo físico Christ would take that physically para ser molido por nuestros pecados, to die for our sins, para morir en nuestro lugar. to die in our place. José de Arimatea pidió su cuerpo And Joseph asked for his body, y lo sepultó en una cueva. and he was buried in a cave. Y José de Arimatea era un hombre rico, dice la Biblia, And that Joseph was a rich man muy piadoso. and very humble. Es así se cumplió la Biblia que dice: más con los ricos fue en su muerte. The Bible says that he Ya me died with the trajeron, rich hijo, man, gracias. Y así él murió de esa manera and he died that way, y cumplió toda justicia. and he fulfilled all righteousness. Somos entonces sepultados con Cristo. And we are buried with Christ. Cuando nos bautizamos, When we are baptized, hemos muerto a nuestra vieja manera de we vivir. have died to our old way Lo of que life. antes hacíamos, What we used to do, los pecados que habíamos hecho, the sins we had done, con los cuales habíamos ofendido a Dios. with what we had offended God. Sé que aquí entre nosotros I know that among us, hay hombres que han sido borrachos, alcohólicos, there's men drogadictos. that have been drunkards or alcoholics. Hemos mentido. We have lied. Algunos de nosotros hemos sido mujeriegos. Some of us have been womanizers. Hemos mentido. A lo mejor uno que otro hasta matado. Maybe someone has killed. Pero eso quedó en nuestra vieja manera de vivir. But that is in our old way of life. Dice, Dios mío. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. The word says that with Gloria al Señor. I'm crucified and I don't live anymore. Christ lives in me. Porque Cristo cumplió toda justicia. Because Christ fulfilled all righteousness. Y somos sepultados también. ¿Cuántos de quién se han bautizado? How many here have been baptized? Cuando te bautizaron, fuiste sepultado en las aguas. Esto es simbólicamente. This is symbolic when you were baptized in the water. Pero para Dios fuimos muertos a nuestra vieja manera de vivir. For God, we died our old way of life, Y después fuimos sacados del agua. and then He took us out of the water. Hemos resucitado con Cristo. If we have risen with Christ, Y después el Espíritu Santo viene sobre nosotros. and then the Holy Spirit comes above us, Y el Señor dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. and the Lord says, "You are my son, you are my daughter." Somos salvos y vamos al cielo. And we are saved and going to heaven. Cuando resucitamos estamos en victoria. ¿Cuántos de aquí estamos en victoria, mis hermanos? ¿Cuántos de aquí hemos sido bautizados y estamos en victoria? Por eso el bautismo es una sumersión total. That's why baptism is a full submergence. La palabra bautismo significa sumergir. The
The word baptism means to Completamente. be submerged completely. Yo entiendo y les he dicho que a veces, en casos muy especiales, I understand that in some special cases, se puede bautizar por aspersión you en can, casos muy especiales. in very special cases, you can be sprayed. Como por ejemplo que un hombre esté agonizando Like if someone is dying y que quiera bautizarse. and they want to get Pues baptized, ni modo que me la lleve yo al río. I can't take them to the river. Y se muere, me van a echar la culpa. If he dies, then they'll blame me. Van a decir que lo ahogué. They say I'll drown them. Pues entonces se hace algo simbólico solamente. So we do something symbolically, Pero la palabra bautismo significa sumergir totalmente. but the word baptism means to be submerged completely. Y cuando Juan el Bautista dijo que Cristo, When John the Baptist said, when Christ, él dijo, yo los bautizo en agua, he said, I'll baptize you in water, pero tras de mí viene alguien but the one that comes after me, que no soy digno de llevar su calzado. that I'm not worthy to step on his shoes, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. he'll baptize you in the Holy Spirit and fire. ¿Se los tradujo en español? So I'll tell you in Spanish. Él los sumergirá en el Espíritu. He will submerge you in the Spirit. Los meterá completamente He'll completely submerge you en Espíritu Santo y fuego, fuego del cielo. in the Holy Spirit and the fire from heaven. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que ya no vivimos nosotros. So we don't live anymore, Ahora Cristo vive en mí. but now Christ lives in me. Por eso un cristiano debe de ser el mejor esposo. That's why a Christian must be the best husband, Porque ahora Cristo vive en su corazón. because now Christ lives in their heart. Por eso la esposa debe de ser la mejor esposa, la mujer cristiana. That's why the Christian wife has to be the best, Porque ella tiene que mostrar el carácter de Cristo. because they have to show Christ's character. Decía Juan el Bautista, John the Baptist said, hagan frutos dignos de arrepentimiento. do works, fruit worthy of repentance. Arrepiéntanse. Repent. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Do you know what repent means? Dar una vuelta en U. To do a U-turn. Todo aquello que voy haciendo. Everything that I'm doing. Aquí me encontré con Cristo. Ahora voy del otro lado. Ahora vivo para Cristo. I met Christ, so now I'm turning around and living for Christ. Así que esa es la razón, hermano, So that's the reason. de que Cristo dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, toda. Christ said we must fulfill all righteousness. El hombre nunca pudo cumplir una vida sin pecado. Man could never live a life without sin, Nunca pudo ser perfecto porque todos hemos pecado. and we could never be perfect because we all have sinned, Y nadie puede ganarse el cielo. and no one can earn heaven. Merecemos la condenación. We deserve condemnation, Pero porque Cristo dijo que cumpliría toda justicia. but because Christ said that he will fulfill all righteousness, Porque con su muerte pagaría el precio de todos nuestros pecados. because with his death he would pay for all of our sins, El castigo que iba a caer sobre the nosotros, punishment that would fall on us, Él lo recibió. he received it. Es como cuando estamos en la corte, It's like when we're in court, ya nos van a dejar ahí en la cárcel, no licencia, they'll leave you in jail with no license. lo más común. Pero llega alguien y dice, juez, aquí está la multa. But someone comes and pays for the bond, Y te dejan libre. and they let you go free. Alguien pagó lo que tú deberías de pagar. Someone paid for what you had to pay. Con su muerte pagaría ese precio. With his death, he paid for it. Vivir esa vida perfecta, hermanos, And living that perfect life, nosotros no pudimos. we couldn't do that. Bueno, entonces Cristo la vivió por ti, So Christ lived it for you en tu lugar y el mío. in our place. Así cumplió toda justicia. And that's how he fulfilled our righteousness. Ahora entendemos la grandeza de Cristo. So now we understand the greatness of Christ. Ahí estaban tus pecados y los míos, mi hermano. Your sins and mine were there. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, When you receive Christ in your heart, eres limpiado y perdonado. you are forgiven. Y nos hacemos acreedores And we become accreditors de ese sacrificio. of that sacrifice. Y ahora ya no te espera la muerte. And death is not waiting.
ahora tienes vida eterna. Now you have eternal life. Les voy a contar esta parte bíblica. I will tell you this part of the Bible. En las afueras del templo Outside of the temple, vendían ovejas. they sold sheep. Y la gente que iba al templo a llevar su sacrificio The people that would go to the temple to take their sacrifice, tenía que comprar un cordero para sacrificarlo para que muriera por sus pecados. they had to buy a lamb to sacrifice for their sins. Y Cristo pasó un lugar And Christ passed through a place, y miró la puerta de las ovejas. and he saw the door of the lamb. Las ovejas de ahí Those sheep solamente podían salir para morirse. could only leave there to die. Estaban ahí condenadas a llevarlas para ser sacrificadas. So they were condemned to be sacrificed to die. Y Cristo, cuando miró a las ovejas cómo se las llevaban al matadero, When Christ saw how they took the sheep to die, se paró y les dijo a los que estaban alrededor, he stood up and told the ones around, mirando aquella puerta looking at that door por donde salían esos where animalitos. those animals would go out. Y Cristo les dijo, yo soy la puerta. Christ said, I am the door. Pero esos animalitos salen para morirse. But those animals go out to die. Pero el que por mí entrare But the one that would enter no morirá jamás, would never die. sino que entrará y saldrá They would enter and go out, y hallará pastos and they will find y pastures tendrá vida eterna. and have eternal life. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Ahora tenemos vida. ¿Cuántos están contentos, Now we hermanos? have life. Ahora no puedes morir porque para morir hay que pecar. And now you can't die because to die we have to. Pero cuando tus pecados son perdonados But when your sins are forgiven y limpiados, and cleaned, ya no hay condenación. there's no more condemnation. Has pasado de muerte a vida. You have passed from death to life. Estabas separado de Dios, You were separated from God, pero Cristo te agarró y te llevó al Padre. but Christ grabbed you and took you to the Father. Por eso dice la Escritura, And that's why the word says, yo soy el camino I am the way, y la verdad y la vida. the truth, and the life. Nadie viene al Padre No one comes to the si Father no es por mí, if it's not through me, solo a través de Cristo. only through Christ. Romanos 8:1 y con eso termino. Romans 8:1. Ninguna condenación There's no condemnation hay para los que están en Cristo Jesús, for the ones that are in Christ Jesus, los que no andan conforme a la carne, the ones that are not walking with the flesh, sino conforme al Espíritu. but with the Spirit of God. Aclara los que no andan conforme a la carne. The ones that are not walking in the flesh. Les voy a hablar como diría Juan el Bautista, I will tell you how John the Baptist would say, los que se han arrepentido the ones that have repented y convertido. and converted. Vamos a ponernos de pie. Let's please stand. Cuando hablo estas cosas, When I speak these things, solamente siento el deseo de adorar al Señor I just feel the desire to worship God por el gran sacrificio que Cristo hizo for the great sacrifice that God did, that Jesus y did, toda la enseñanza que trae a nuestro corazón. and all the teaching that it brings to our heart, Porque su palabra está viva. because His word is alive. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es vida. And the word says that the Bible says that the word is life, Porque la fe viene por el oír because faith comes through hearing la palabra de the Dios. word of God. Cuando el hombre pecador escucha la palabra, When the sinful man hears the word, el Espíritu Santo viene y te conmueve the Holy Spirit moves you, y te arrepientes and you repent por obra del Espíritu. through the Holy Spirit, Porque es el Espíritu el que te da la capacidad. because the Holy Spirit gives you that capacity. Cristo dijo, ninguno, Christ said, no one nadie puede llamar a Jesús Señor can call Jesus si no Lord le es dado del Espíritu. if it's not from the Holy Spirit. Solamente por el Espíritu podemos clamar a Dios. Only through the Holy Spirit can we call to God, Por el Espíritu de Dios. through the Spirit of God. Él cumplió tu justicia y la mía. He fulfilled your righteousness and mine. ¿Qué debo hacer entonces? What then must I do? Dice, le preguntaron a los apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos?
The apostles asked, what must we do? Arrepentidos y convertidos Repent and convert para que sean perdonados tus pecados to have your sins forgiven y vengan de la presencia del Señor tiempos de alegría, de refrigerio. and have joyful refreshment from the Lord, Para que los mejores tiempos vengan. so the best times can come. Dificultades posiblemente, There will be difficulties, crisis posiblemente, crisis, pero Cristo estará contigo. but Christ will be with you. Él nunca te dejará. He will never leave you. Y aunque veas las circunstancias adversas, If you see, even though you see the crisis, habrá un gozo en tu corazón. there will be joy in your heart. Vas a ver las cosas de diferente manera, You will see things in a different way porque el Todopoderoso está contigo. because the God Almighty is with you. Él te hace que vivas confiado. He lets you live in peace. ¿Qué importa lo que pase? Estamos en manos del Señor. Who cares what happens? We are in the hands of the Lord. Si alguna persona nunca ha tenido un encuentro con Cristo If someone has never had an encounter with Christ, y hoy ha entendido and today you have understood que la vida sin Dios that the life without God es un destino fatal is a fatal destiny, y que vamos camino al lugar de tormento, and we are headed to the place of torment, donde no hay punto de retorno. where there is no point of return. Pero si en esta mañana But in this morning, el Espíritu Santo tocó tu corazón, if the Holy Spirit touched your heart, puedes venir a Jesús you can come to Jesus y decirle: Señor, and tell Him, perdóname. Lord, forgive me. Tú llevaste todos los pecados de la humanidad, You carried the sins of the world, pero hoy te ruego que también lleves los míos. and today I ask you to take mine. Quiero que saques de ese lugar los míos y los perdones. I want you to take mine and forgive me, Perdóname. and forgive me. Y quiero que tú seas mi Señor I want you to be my Lord y mi and Salvador. Savior. Y quiero que tú vivas en mí ahora. And I want you to live in me now. Vamos a orar. Let's pray. Cierra tus ojitos y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, repite conmigo. Repeat after me, Lord Jesus. Reconozco que he pecado, I recognize that I have sinned, que he fallado, that I have done wrong, como todos. No soy el único, like everyone else, and I'm not the only one, pero soy una más de aquellos que han pecado contra ti. but like the ones that have sinned against you. Te ruego que me perdones. I ask you to forgive me. Sé que tú pagaste el precio de mis pecados I know that you paid the price for my sins, y yo quiero hacerme acreedor de tu bondad, de tu perdón. and I want to be a creditor of your forgiveness. Límpiame, Señor. Clean me, Lord. Me siento indigno delante de ti I feel unworthy before you porque tú eres santo y perfecto because you are holy and perfect. y yo soy imperfecto y pecador. I am an imperfect sinner, Pero quiero que tus virtudes vengan a mí but I want to have your virtues porque tú tomaste mi lugar en la cruz. because you took my place in the cross. Perdóname. Forgive me. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador I want you to be my Lord and Savior. y escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life, Y cuando yo muera algún día, and when I die one day, yo voy a estar contigo. I will be with you. Yo iré a la vida I eterna will go to eternal life porque tu palabra dice y tu promesa, because your word and your promise says, el que por mí entrare no morirá. the one that enters through me will not die. Entrará y saldrá y hallará pastos. They will enter and seek pastures. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu amor y misericordia. for your love and mercy. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén y amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a darle un aplauso de agradecimiento a mi hermana, ¿verdad? Que nos ayuda. Cuando